Palabras del Papa nos reconfortan en principio como hermanos venezolanos que somos de los colombianos por la necesidad histórica inclusive que nos une y además reivindicando las palabras de Alí I, tanto que habla Nicolás Maduro y de Alí I cuando decía el Orinoco y el Magdalena se abrazarán entre canciones de selva. Yo creo que es hora de reivindicar precisamente esa palabra y el diálogo en este momento, la confraternidad, las relaciones internacionales, el desarrollo inclusive desde el punto de vista de lo que es la Cancillería, es un propósito indetenible en este momento y bueno, nosotros procuramos que se tomen en cuenta para dirimir esta situación y por supuesto siempre condenando toda esta situación en materia de derechos humanos que yo creo que debe ser denunciada. Fíjese, diputada, usted dice que efectivamente, más parafraseando la canción de Alí I, el Orinoco y el Magdalena se abrazarán, pero realmente se abrazarán los presidentes Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro. Le hago esta pregunta porque cuando uno ve, por ejemplo, las últimas declaraciones, el presidente venezolano Nicolás Maduro le dice a su homólogo colombiano, no tenga miedo, deme la cara, dijo desde Jamaica el presidente Nicolás Maduro, pero desde Colombia dice Juan Manuel Santos, mi canciller va a ir a la comunidad internacional a denunciar lo que ellos consideran la violación sistemática a los derechos humanos de varios colombianos que han sido deportados en la frontera colombo-venezolana. Hay amenazas de denuncias internacionales, es decir, con todo este contexto en la mesa, ¿es posible realmente un abrazo, un diálogo sincero, la recuperación de la confianza, sobre todo más allá de las relaciones? Bueno, en principio denunciar el hervidero que deja Nicolás Maduro en Venezuela para irse después de viaje, después que, bueno, sucede esa serie de teatro mediático que todo el tiempo nos viene planteando, primero el Esequibo, después la guerra económica o antes la guerra económica y hoy en la situación con Colombia. Nosotros procuramos, la Mesa de la Unidad Democrática, desde Primero Justicia, instamos en ese sentido a que haya ese diálogo. Lo que sí exhortamos a Santos es que no caiga precisamente en ese teatro de dimes y diretes que quiere Nicolás Maduro plantear. ¿Usted cree que es un teatro, diputada? Yo creo que aquí hay problemas graves de todos los venezolanos, una alta inflación, un gran desabastecimiento, una situación precaria de alto costo de la vida que debe inmediatamente tomar dirección el Ejecutivo Nacional. Yo inclusive propongo la presentación o la actuación del Consejo Presidencial de Gobierno donde estén gobernadores, donde estén alcaldes, porque aquí está sucediendo una situación de humanidad, ¿vale? Una emergencia nacional desde el punto de vista de lo que es el acceso a los alimentos, el acceso al derecho a la salud. Pero fíjese que por decir estas cosas, diputada Figuera, hay algunos voceros del alto gobierno y también del Parlamento Nacional, aliados con el chavismo, que dicen que ustedes, los diputados de oposición o los candidatos de la Mesa de la Unidad Democrática a la próxima renovación del Parlamento Nacional, están defendiendo a Colombia, defendiendo a los bachaqueros, defendiendo a los contrabandistas y casi acusándolos de paramilitares. Mira, en principio yo creo que la actuación del ejercicio de nuestras funciones es esa, trabajar en que haya diálogo, que haya comunicación, en que se diriman las situaciones desde el punto de vista con otros países, pero primordialmente nuestra Venezuela. ¿Pero qué dice usted, por ejemplo, del tema del contrabando de extracción, del bachaqueo que hay en la frontera, de las mafias organizadas? ¿Cuál es la posición suya? El primero que tendría que haber renunciado aquí es el gobernador y el ministro de la Defensa. Esta situación se ha dado sistemáticamente, lo hemos denunciado, inclusive en la Comisión de Política Interior del Parlamento se ha trabajado esta discusión desde el punto de vista de los diputados de la oposición y no ha sido tomado en cuenta. El tema del narcotráfico, ayer Nicolás Maduro estaba hablando del tema del narcotráfico, nosotros hemos planteado inclusive la discusión del caso McClare, ¿vale? Precisamente por ese tipo de conexiones en el problema del narcotráfico y la Asamblea Nacional en la presidencia de Diosdado Cabello no ha permitido esa discusión. Entonces vamos a hablar claro, o sea, si hay voluntad política para resolver estos problemas, que se haga responsable Bielba Mora en los términos de que él es el gobernador del Táchira y que se haga responsable el ministro de la Defensa por no atender la soberanía nacional en materia de defensa. Por supuesto, nosotros condenamos todo este tipo de acciones que se vienen efectivamente sucediendo. Un poco tardía esa decisión, yo considero desde el punto de vista de lo que es nuestra soberanía, que la soberanía no solamente es que separe esa situación, la soberanía es también
es que definitivamente la Cancillería, la Gobernación del Táchira, todo hagan un esfuerzo porque los tachirenses vivan en condiciones de dignidad. Vamos a pasar al tema electoral, diputada, y como ya hay muchísimas inquietudes del electorado, de las personas, por el tema político que no se desprende para nada de la situación en la frontera colombo-venezolana, empiezo con uno de los comentarios para resumirlo, porque desde que anunciamos que venía Dinora Figuera la mañana de hoy, son muchas las preguntas que llegaron en esa dirección, así que vamos a salir de este tema de una vez. Freddy Omar Coronel dice, diputada, ¿qué la hace merecer ser candidata por un estado al que no pertenece? ¿Conoce los problemas del lago de Valencia, por ejemplo? Dice Freddy Omar Coronel. Con esto resumimos inquietudes que hay sobre las personas que han dicho que usted está prácticamente teniendo una candidatura paracaidista en el estado de Aragua. Totalmente incierto. Efectivamente, yo soy diputada de Caracas. Yo creo que la Unidad Democrática hizo un gran esfuerzo, más de 23 partidos políticos, para hacer una gran alianza. No soy ajena a Aragua, inclusive la referencia en lo que ha sido el trabajo en materia de salud por mucho tiempo, cuando Aragua fue referencia inclusive en materia de formación y de promoción. Allí tengo inclusive familia vinculada claramente en La Morita, claramente en el Consejo, claramente en el lago de Valencia que está hablando, ya no del lado de Aragua, sino de Carabobo. Allí cerca vive mi mamá y efectivamente nosotros hemos denunciado desde hace mucho tiempo la situación del lago de Valencia, porque no solamente que no ha habido un tratamiento oportuno, yo recuerdo inclusive la diputada Vestalia San Pedro que hizo denuncias interminables en cuanto a que el Estado venezolano proporcionara políticas orientadas a mejorar las condiciones de los habitantes aledaños a la zona, y eso no fue oportuno. Es decir, ¿usted no se siente como una candidata paracaidista siendo actualmente diputada por Caracas, yendo ahora al estado de Aragua? De ninguna manera, y yo creo, y a lo mejor es poca humildad, pero yo creo que el trabajo social que yo he hecho a nivel inclusive nacional en materia de la defensa de los derechos de la salud, de los derechos al acceso a la educación, de los derechos a la participación ciudadana en materia de legislación y de control y de interpelaciones, inclusive en cuanto a las denuncias que hemos recibido, lo voy a honrar. Lo voy a honrar, y esto de la mano de Richard Mardo, que inclusive a quien agradezco porque es un líder regional importante, destacado, y que hemos hecho inclusive con todos los diputados que hoy van desde la Mesa de la Unidad Democrática allí al Estado de Aragua, un trabajo, un plan legislativo, un plan de control y un plan de representación de todos los aragüeños.